Apreciadas amigas y amigos, hemos dedicado varios programas a presentar lo que está ocurriendo en el estado Amazonas. Hemos visto la importancia geopolítica, estratégica, hemos visto la situación de comunidades indígenas, hemos visto la dramática consecuencia de el paludismo como consecuencia de estas atroces actividades realizándose en la región. Pero no solamente en esos temas allí presentes están graves problemas. El oro, como lo hemos denunciado a lo largo de más de 10 programas, es una de las más severas, vamos a llamar, amenazas que pende sobre esta región. Para hablar de este tema, hemos invitado de nuevo a la doctora Cristina Vollmer de Burelli, que en su carácter de directora de la organización SOS Orinoco ha venido documentando todo lo que allí pasa. De manera que, adelante doctora, la pantalla es suya. Hola, Adalberto, encantada de estar nuevamente en tu programa. Mil gracias por invitarme nuevamente para hablar hoy del estado Amazonas. La última vez estábamos hablando del estado Bolívar, de Canaima. Hoy nos vamos a enfocar en el estado Amazonas. Voy a compartir mi pantalla y de esta manera les muestro unas láminas que siempre pues ayuda para visualizar la zona en que estamos, la zona que estamos hablando. Bueno, la crisis del sur del Orinoco es una faceta de la crisis venezolana que hasta ahora ha sido muy poco visible, pero es una que impacta toda la región. El régimen está dando una clara señal que la minería indiscriminada que deforesta, envenena con mercurio, sedimenta los ríos, tiene prioridad sobre la preservación del ambiente extremadamente delicado del sur de Venezuela, pero también sobre la estructura social de los pueblos indígenas. Todo esto está acelerando una crisis de salud, violación de derechos humanos, todo tipo de actividades ilícitas, violencia, lo cual está afectando gravemente la seguridad y soberanía nacional. Y eventualmente esto va a causar diversos efectos nocivos en la región. De hecho, creo que ya está empezando a causar efectos. Pero hoy vamos a hablar del estado Amazonas. En esta lámina, ustedes ven una especie de mosaico. Esto es el sur de Venezuela y está comprendido por 3 estados. El del Tamacuro, el del Tamacuro, acá, el estado Bolívar y el estado Amazonas. Todo ello es la Amazonía guayana venezolana. La política del Estado venezolano en los últimos 40 años había sido la de considerarlo como un mosaico de áreas de conservación, tanto por sus valores ecológicos y biológicos, como por sus valores humanos y culturales, y por los servicios ecosistémicos que esta región provee. Este mosaico de colores que se ve en el mapa muestra la diversidad de estrategias que Venezuela había implantado para lograr ese objetivo de conservación y sostenibilidad. Entre estos objetivos está el de proteger sus fuentes de agua dulce, que son de las más abundantes del continente, y de cuyo potencial hidroeléctrico, específicamente el de la cuenca Caroní-Paragua, depende cerca de un 70% del abastecimiento del país. Pero, como todos sabemos, en el año 2016, el régimen de Maduro pues busca desesperadamente recursos financieros debido al colapso de la industria petrolera y lanza un decreto del arco minero, que ustedes ven aquí en rojo, más este área especial de Cabarú. Pues la finalidad de esto fue maximizar y privilegiar el extractivismo minero en todas sus formas. Esto anula toda la política de conservación y sostenibilidad. El arco minero genera un acoso
sobre todas estas áreas protegidas que ustedes ven en verde y desborda su política más allá de las líneas rojas. Entonces, todos estos círculos son las áreas que ya han sido estudiadas por SOS Orinoco y ustedes pueden visitar la página web de SOS Orinoco, buscar la pestaña de informes y ahí verán todos esos informes sobre estas áreas protegidas. Hoy nos vamos a centrar en el Parque Nacional Yapacana y la Reserva de Biosfera del Alto Orinoco Cassiquiare. Aquí en la pantalla ven el Tepuy o el Cerro Yapacana, que es un parque nacional muy poco conocido, pero es muy importante. Este parque nacional, que ustedes ven aquí, esto es una imagen satelital del Cerro Yapacana, y todas estas manchas blancas son pues las cicatrices que hace la minería. Toda esta minería es absolutamente ilegal. Entonces, así como vimos que se está destruyendo el Parque Nacional Canaima, este lugar, Yapacana, es un enclave estratégico fundamental de las guerrillas colombianas. Y lo decimos en plural, ya que toda la evidencia apunta a que está gobernado este Parque Nacional por una coalición de la FARC y el ELN. Yapacana es el centro financiero y logístico. Es la llave de entrada a todo el sur de Venezuela y es una especie de bisagra con todas las operaciones de narcotráfico provenientes de Colombia. Aquí se invierte el dinero de la droga y se convierte en oro. Entonces, toda esta minería que ustedes ven alrededor del Cerro de Yapacana, pero incluso en la parte superior, o sea, en el tope del Tepuy, está controlada por la guerrilla colombiana. SOS Orinoco ha mapeado hasta el presente 69 focos mineros, de los cuales suman 2.300 hectáreas y esto va pues creciendo todos los días, esto no se detiene. Esto equivale a 3.000 campos de fútbol. Es la zona de más minería ilegal en todo el estado de Amazonas. Y, como dijimos, es el bastión de la guerrilla colombiana. Aquí puede haber una población de entre 2.000 y 3.000 mineros, donde el gobierno y los servicios lo provee la guerrilla. Existe, por supuesto, trata de blancas, trabajo infantil, todo tipo de violaciones de derechos humanos en esta zona. Toda esta situación, por supuesto, es posible gracias a convenios que la guerrilla tiene con los militares venezolanos y en la que ellos, por supuesto, los militares, participan también en esas ganancias. La otra zona que quisiera resaltar es la del Alto Orinoco Cassiquiare. Esto es una reserva de biosfera, llamada la Reserva de Biosfera del Alto Orinoco Cassiquiare, y es uno de los más dramáticos casos de minería y de minería ilegal, porque aquí, por supuesto, la minería es absolutamente prohibida, y el impacto es social y humano, además de ambiental. En esta zona conviven los pueblos indígenas Yanomami y Yecuana, y el pueblo Yanomami es uno de los más conocidos y famosos de todo el mundo por su ancestral acervo cultural, que está siendo destruido en sus estructuras por la invasión de garimpeiros. Los garimpeiros son mineros de Brasil, que atraviesan la frontera por esta zona, lo cual es totalmente ilegal, y vienen a hacer minería. Y estas son, pues, esto es una imagen satelital de SOS Orinoco, y estas también son las cicatrices que deja la minería ilegal en la selva amazónica. Por supuesto que en esta zona las minas son más pequeñas, pero son igualmente perjudiciales y tremendamente pues
impactantes para estos grupos indígenas que hasta hace poco tenían muy poco contacto con la civilización. Digamos, criolla. Entonces, la importancia de Hachimu, que es este caserío, este pueblo de los Yanomami, es que en esta aldea se perpetró hace 20 años una masacre que condujo a sentencias firmes condenatorias por parte de la Corte Interamericana de Justicia. Lamentablemente, en este momento, otra vez está siendo invadida por mineros brasileños, pero con la complicidad de militares venezolanos, en perjuicio de la convivencia y la paz de las comunidades indígenas y en total violación de las leyes venezolanas. Además, estos mineros pues traen enfermedades mortales para los Yanomami que tienen muy poca resistencia a estas enfermedades como son el sarampión, la malaria, y actualmente pues obviamente son extremadamente vulnerables al COVID-19. Bueno, muy rápidamente para que tengan una idea sobre la diversidad sociocultural y étnica de Venezuela. En todo el sur de Venezuela existen 27 pueblos indígenas, son aproximadamente 172.000 personas y son aproximadamente 1.500 comunidades indígenas. Esto según el censo del 2011. Este censo, pues, no, como sabemos, no se ha actualizado. Lamentablemente, los pueblos indígenas se han convertido en obstáculos en el camino de los actores violentos que buscan el control de la zona para hacer minería ilegal, y por esto las violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas se han agudizado de manera alarmante. La imposición de proyectos extractivistas como el Arco Minero del Orinoco violan el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, y la invasión de sus tierras ancestrales por parte de los mineros ilegales vulneran los derechos territoriales, la mayoría de los cuales no han sido demarcados. Se han multiplicado los conflictos violentos con ocurrencias de masacres, asesinatos, desapariciones, amputaciones, amenazas de muerte, hostigamientos, persecuciones. La minería también ha favorecido el trabajo y la explotación infantil. Sabemos que hay condiciones de semi-esclavitud en Yapacana, por ejemplo, pero también en el Alto Orinoco. Y el contexto de violencia junto a la emergencia humanitaria compleja ha causado el desplazamiento forzado de comunidades indígenas hacia Colombia y hacia Brasil. Muy rápidamente, en el tema de salud, el colapso del sistema de salud pública, el aumento de la pobreza y la desnutrición, la emergencia humanitaria compleja han agravado aún más las carencias de los pueblos indígenas en materia de salud. Los pueblos indígenas han sufrido epidemias de difteria, sarampión y otras enfermedades debido a la baja cobertura de vacunación. La mortalidad infantil es dramáticamente elevada. Por supuesto, hay altos indicios de malnutrición, inseguridad alimentaria, y esto en gran medida está asociado a los contextos mineros. Las mujeres indígenas de Amazonas encabezan las estadísticas de mortalidad materna del país. Y la epidemia de malaria está principalmente asociada al contagio en las zonas mineras del sur del Orinoco y actualmente representa el 51% de los casos de todo el continente. En conclusión, no podemos subestimar la amenaza que representa este conflicto desatado por el control de la riqueza mineral para la seguridad y soberanía nacional y la seguridad y estabilidad de los países vecinos como Colombia, Brasil, Guyana y el Caribe. Estamos en una carrera contra el tiempo y contra una compleja organización criminal para poder detener esta devastación sin precedentes de la Amazonía venezolana, así como la explosión de conflictos por minerales que impactará a los países vecinos y al hemisferio. Con eso concluyo. Muchísimas gracias, Adalberto, por esta nueva oportunidad de hablar del tema de la minería ilegal. Apreciadas amigas y amigos, después de esta extraordinaria charla e información que nos ha dado la doctora Burelli, pues no nos queda más
por el momento que pedirles la divulgación, como lo han venido haciendo durante todos estos programas, ya que este tema no se agota hoy. Hay muchísimas cosas importantísimas que señalar y que presentar y que lo iremos haciendo progresivamente. Hay otras distinguidísimas personalidades con muchísima información sobre lo que está ocurriendo en Amazonas como consecuencia de esa lamentable situación que allí se vive. Nos vemos entonces muy pronto. Continuaremos con estos temas y con otros también inherentes a la gestión ambiental en otros campos de la misma. De manera que, bueno, muy buenas tardes y de nuevo muchas gracias por su atención.